¿Qué pasa cuando el chico callado no reacciona? Cuando los matones suben el video y nadie interviene. ¿Y si la persona a la que intenta proteger es precisamente de quien deberían tener miedo? Estás a punto de descubrir cómo suena realmente el silencio. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte. La campana de la mañana sonó, no fuerte, sino cortante. Como un aliento frío atravesando piel cálida. Mateo Sánchez caminaba por los pasillos de la escuela secundaria San Lorenzo con un ritmo practicado. Sudadera medio cerrada, auriculares descansando alrededor de su cuello pero sin sonar. Su cuaderno de dibujo, grueso, desgastado, con el lomo pegado con cinta una vez en el centro, estaba firmemente sujeto bajo su brazo, como un escudo que no lo parecía. No hablaba con nadie, no hacía contacto visual, su mirada permanecía baja, recorriendo las líneas de los azulejos en el suelo. Se movía como alguien que había aprendido temprano. Si no te ven, no te atacan. Taquilla 318. Giró el dial. Izquierda, derecha, pausa, ¡pum! Un hombro chocó contra su espalda, haciéndolo estrellarse contra la puerta de la taquilla. Su cuaderno se deslizó de su brazo y cayó al suelo con un golpe, las páginas abriéndose como una ala rota. Las risas brotaron de inmediato, demasiado altas para la pequeña ofensa. ¿Qué pasa, dibujante? ¿Te trabaste o qué? Carlos Pérez. Dientes perfectos, cabello perfecto, corazón imperfecto. El tipo de chico que nunca era atrapado porque su madre donaba en las colectas. Mateo no respondió, se arrodilló lentamente, con los ojos fijos en su cuaderno, ahora abierto en un rostro a medio terminar sombreado con carboncillo. La mandíbula estaba borrosa, la rozó suavemente con el borde de la mano. El ruido del pasillo volvió, zapatillas chirriando, puertas de taquilla cerrándose, alguien maldiciendo por un examen, pero había otra capa debajo. Una tensión, nadie lo ayudó, nadie detuvo a Carlos, pero varios observaban, solo observaban. Mateo se levantó, Carlos no se movió, no sonrió más fuerte, solo lo miró como esperando una reacción que nunca llegó. ¿Qué? Ni hablas, hermano, murmuró alguien detrás de él. Mateo cerró el cuaderno, una esquina de una página estaba doblada. Esta vez no se molestó en arreglarla. Caminó, no rápido, no dramático, solo a través de ellos. Algunos estudiantes se apartaron sin pensarlo. Una chica cerca de la fuente dudó, casi dijo algo, pero no lo hizo. Las risas ya se desvanecían, pero el silencio permanecía. Ese tipo de silencio, pesado, denso, solo ocurre cuando la gente sabe que algo acaba de pasar, pero nadie quiere nombrarlo. ¿Y los pasos de Mateo? No eran ruidosos, pero eran el único sonido que importaba. Mateo Sánchez no era de aquí, y se notaba, no en cómo vestía, sino en cómo se movía. Valencia era solo otra parada, otro reinicio. Él y su madre habían llegado desde Barcelona 2 semanas antes de que comenzara el semestre. Ella había conseguido trabajo en una clínica comunitaria, dijo que las horas eran mejores, dijo que finalmente podrían respirar un poco. Pero Mateo sabía que no debía esperar que el aire fuera fácil. La secundaria San Lorenzo se sentía como cualquier otra escuela a la que había ido, pasillos beige, taquillas abolladas, luces zumbantes que parpadeaban en silencio. Lugares como estos no estaban hechos para chicos como él. Su padre, Raúl, aún vivía en Madrid. A 2 horas en coche, pero parecía otro universo. Raúl no hacía videollamadas. Venía cada pocas semanas, sin avisar, siempre temprano, siempre callado. Mateo no pedía más que eso. Su relación funcionaba mejor con menos palabras. Aquí en Valencia, Mateo se mantenía en segundo plano. No porque tuviera miedo, solo, estaba cansado. Se sentaba cerca de las salidas en cada clase. Lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para no ser notado. Durante el almuerzo, no se molestaba con la multitud del comedor. En cambio, encontraba un banco afuera del cobertizo de mantenimiento, sombrío, agrietado, generalmente vacío. Ahí sacaba su cuaderno de dibujo, páginas gruesas, algunas rasgadas, algunas manchadas de lápiz viejo. Dibujaba mayormente en silencio, manos, rostros, movimiento. A veces sombras sin cuerpos. Le gustaban las sombras, no te pedían nada, solo te seguían, se quedaban cerca. Mateo no era antipático, solo invisible por elección. No respondía preguntas a menos que lo llamaran. No alzaba la voz. Si alguien lo chocaba en el pasillo, seguía caminando. Había aprendido temprano que reaccionar era como alimentar perros callejeros. Siempre volvían más hambrientos. La mayoría de los profesores lo calificaban como callado pero concentrado. Algunos confundían el silencio con timidez. No sabían la diferencia, pero Mateo sí, sabía que el silencio era una herramienta, una máscara, un muro, un arma, y por ahora, era todo lo que tenía. Así que se quedaba en las esquinas, con los ojos bajos, el lápiz afilado, esperando. No por ayuda, no por amistad,
solo a que pasaran los días. Uno a uno. Mateo tenía 8 años la primera vez que lo vio. Era tarde, más tarde de lo que se suponía que debía estar despierto, y se había levantado de la cama para buscar agua. El apartamento en Madrid era pequeño, todo sonido y sin secretos. Desde el pasillo, escuchó voces en la cocina. La de su madre, tensa, y la de un extraño, alta, arrastrada, agresiva. Luego otra voz, la de su padre, no gritando, no ladrando, solo, cortando todo lo demás como acero frío. Mateo se asomó por la esquina. Un hombre que no reconoció estaba demasiado cerca de su madre, con el dedo en su cara. Raúl Sánchez se interpuso entre ellos. No dijo nada al principio. Luego se inclinó, lento y deliberado. Sin golpes, sin amenazas, solo un susurro, una mirada, y lo que sea que dijo, vació la habitación. El hombre retrocedió como si hubiera visto algo que no quería creer. Más tarde, cuando Mateo preguntó qué pasó, su madre dijo, solo un viejo amigo que olvidó su lugar. Pero Mateo recordaba cómo temblaban sus manos cuando sirvió té después. Desde ese día, Mateo vio a su padre de manera diferente. No como protector, como presencia, algo que la gente no desafiaba. Había susurros en los patios y portales. Raúl Sánchez, él mandaba en el sur de Madrid. Su palabra era ley en ese entonces. No te cruzas con ese hombre, no si quieres conservar tus rodillas. Mateo odiaba esos susurros, odiaba cómo los compañeros lo miraban de reojo cuando descubrían su apellido. Como si viniera con una etiqueta de advertencia. No le temía a su padre, pero temía convertirse en su sombra, un chico que no tuviera que ganarse el respeto porque lo heredaba a través del silencio y la historia. Así que se hizo una promesa silenciosa, cerca de los 10 años. Nunca necesitaré que mi papá pelee por mí. Ni en la escuela, ni en el mundo. Si iba a sobrevivir a algo, quería que fuera en sus propios términos. Su silencio no era debilidad, era control, porque una vez que abrías la puerta a un hombre como Raúl Sánchez, no podías elegir qué venía después. El acoso no llega de golpe. Se cuela, silencioso, paciente, probando tu límite. Al principio, era solo comida. Carlos Pérez pasaba junto a la mesa de Mateo en el comedor y tomaba algo de su bandeja, una caja de zumo, un plátano, lo que fuera fácil. Sin contacto visual, sin permiso, solo una sonrisa y un «Gracias, Sánchez». Mateo no lo peleaba, simplemente acercaba su bandeja un poco más al día siguiente. Carlos se inclinaba más lejos. Luego vino el cuaderno. Mateo lo había dejado desatendido menos de un minuto durante el almuerzo. Cuando volvió, Carlos lo hojeaba como si fuera propiedad pública. Los dibujos, detallados, delicados, llenos de ángulos y sombras, pasaban por sus dedos grasientos como recibos. «Mira este», dijo Carlos, levantando un dibujo de una figura encapuchada con alas hechas de cuchillos. «Muy oscuro, ¿no?» Risas. Mateo lo alcanzó, lento y calmado. Carlos arrancó la página. El rasgón fue limpio, uno que resonó más fuerte en el pecho de Mateo que en el comedor. «Uy», dijo Carlos, arrugándolo en una bola y arrojándolo al otro lado de la sala. Mecanismo de defensa, arte. Esa noche, Mateo no cenó. Para el jueves, no era solo Carlos. Algunos de su pandilla, chicos a los que no les importaba de una forma u otra, se unieron por el espectáculo. Después de gimnasia, Mateo volvió y encontró su ropa desaparecida. Eventualmente la vio detrás de una fila de gradas, húmeda y fría. Se sentó en silencio, sudadera sobre las rodillas, sin moverse. Sin parpadear. Desde el otro lado del vestuario, se oyó un clic. La foto llegó a Instagram para el almuerzo. Mateo, encorvado, sudadera ajustada, con la leyenda, el hada de los dibujos teniendo un momento. ¿Llamamos al departamento de sentimientos? Se difundió rápido. La gente rió. Algunos solo miraron. Unos pocos desviaron la vista. Leo Vargas no rió. Estaba ahí. Lo vio pasar. Esa tarde, encontró a Mateo solo cerca de la puerta de servicio detrás del comedor, un lugar apartado que solo los chicos callados usaban. Leo no dijo nada. Solo dejó un paquete de pañuelos a su lado. Mateo lo miró. «No estoy llorando». Leo asintió una vez. «Sí, lo sé». Se alejó, pero la línea final aún no se había cruzado. No hasta el viernes. La chaqueta de Mateo desapareció esa mañana. Buscó en cada salón, cada gancho del pasillo, incluso regresó al gimnasio. 7:00 hora. Una notificación. Un mensaje directo de una cuenta desconocida. Un video. Su chaqueta, la única de invierno, estaba metida en un inodoro escolar. Empapada, Carlos estaba junto a ella con 2 chicos más, uno filmando, otro riendo. «El estilo del dibujante no es impermeable», se burló alguien. Luego, el sonido del agua al tirar de la cadena. El agua giró, lenta y cruel. Mateo no lo vio 2 veces. No arrojó su teléfono, no lloró, solo, lo cerró. El silencio dentro de él no se quebró.
Se endureció, y caminó a casa bajo el viento solo con una sudadera. Manos en los bolsillos, mandíbula firme, ojos vacíos. Algo había cambiado, y no iba a retroceder. La puerta principal se cerró con un clic detrás de él. Mateo entró al apartamento como si intentara no despertar el suelo. La luz del pasillo zumbaba arriba, y el aire olía faintly a canela y jabón. Teresa Sánchez estaba en la cocina, de pie frente a la estufa, removiendo algo en una olla pequeña. No se giró de inmediato. «Llegas tarde», dijo. Voz calma, uniforme. «Sí», respondió Mateo, dejando su mochila junto a la pared. «Perdí el primer autobús». Ella finalmente se giró. Lo observó, sudadera húmeda, hombros encorvados, la manga derecha más oscura como si hubiera estado empapada. Sus zapatillas estaban embarradas. «¿Comiste?», negó con la cabeza. «Hay sopa. Estoy bien». Se dirigió a su cuarto, pasos cuidadosos como si le dolieran las piernas. Teresa no insistió, pero sus ojos se detuvieron en la mochila, en cómo la agarraba como si lo estuviera sosteniendo unido. Cuando su puerta se cerró, el apartamento se sintió demasiado silencioso. Entonces su teléfono vibró, la pantalla se iluminó. Remitente desconocido, sin mensaje, solo un enlace. Dudó, los dedos pausados en el aire. Luego tocó, el video cargó lento. Azulejos de baño, risas, un inodoro, su chaqueta, tirada por el agua. No necesitaba escuchar las palabras. Las expresiones decían suficiente. Las risas eran ruido de fondo. La vergüenza, fuerte y cercana. Teresa se quedó inmóvil por un largo rato, su mano temblando ligeramente donde descansaba en la encimera. Su sopa hervía silenciosamente detrás de ella, intacta. Unos minutos después, Mateo salió de nuevo, probablemente por agua. Pero cuando la vio aún de pie allí, con el teléfono boca abajo en la encimera, sus pasos se desaceleraron. «Estoy bien», murmuró. Ella no dijo nada. «Es solo una tontería. Lo hacen para sacar una reacción de la gente». «¿Tienes moretones?». Mateo dudó. «No, no realmente». Ella lo miró, mandíbula tensa, ojos cansados más allá de su edad. No la miró a los ojos. «Por favor, no lo llames», dijo Mateo, voz más baja ahora. «No quiero ser ese chico. El que corre a su papá cuando las cosas se ponen difíciles». Ella lo miró por un largo rato. Luego asintió. No discutió, no suspiró, solo caminó a su cuarto, se sentó al borde de la cama, tomó su teléfono y escribió: «Es hora». «Te necesita». Había algo extraño en el aire en la secundaria San Lorenzo esa mañana. No estaba más frío, no estaba más ruidoso, solo, inmóvil, el tipo de quietud que hacía que incluso las luces fluorescentes parecieran dudar en zumbar. El caos habitual, tareas a medio terminar, mochilas ruidosas, raspones de zapatillas y golpes de taquillas, parecía estar esperando algo. A las 8:53 de la mañana, un sedán negro entró en el estacionamiento de visitantes. Sin rugido del motor, sin música, solo se detuvo suave y decidido. Pasó un momento, luego la puerta se abrió. Raúl Sánchez salió. No parecía una amenaza, pero tampoco alguien a quien ignorar. Abrigo de lana negro, a medida, botas pulidas pero rosadas en el talón, como si hubieran caminado por mejores lugares y peores. Sin joyas, sin ostentación, solo líneas definidas, ojos fríos y una postura que decía: «Esta visita no es social». Caminó con precisión, no rápido, no lento, solo lo suficiente para recordarle al edificio que él controlaba su propio tiempo. La secretaria de recepción levantó la vista y visiblemente olvidó la frase que estaba diciendo. Cubrió el micrófono del teléfono y parpadeó. «Señor, ¿tiene cita?». «Ella querrá verme», dijo Raúl. «Soy Raúl Sánchez». Sin alzar la voz, solo un hecho. 5 minutos después, estaba sentado frente a la directora Marta Ortiz, una mujer serena en un blazer gris, generalmente rápida para dominar una sala. Hoy, se sentó un poco más recta, parpadeó un poco más. «Vi el video esta mañana», comenzó. «Estamos tomando el asunto en serio. No estoy aquí para hacer demandas», dijo Raúl. Su voz no titubeó. «Estoy aquí para que quede claro. Mi hijo no está solo». No había amenaza, no había maldición, no había tono elevado, pero el mensaje resonó más fuerte que cualquier estallido. La directora Ortiz cruzó las manos con fuerza. «Revisaremos a todas las partes involucradas». Raúl se levantó. «Bien», y así, se fue. No pidió hablar con Carlos. No exigió suspensiones. No tuvo que hacerlo. Para entonces, la noticia ya se había extendido. Los estudiantes susurraban detrás de las puertas de las taquillas, entre las máquinas expendedoras, en mensajes de texto que zumbaban silenciosamente bajo los pupitres. «Ese es el papá de Mateo Sánchez». «¿El Raúl Sánchez?». «Pensé que había desaparecido hace años». «No, mi primo dijo que solía controlar la mitad del sur de Madrid». «Entonces, ¿qué hace aquí?». «Dando la cara». Incluso los profesores lo notaron.
El señor López bajó la voz en la sala de profesores. La señora García cerró la puerta de su aula un poco más rápido de lo habitual. Por el pasillo principal, Carlos Pérez estaba a mitad de un chiste cuando vio a Raúl pasar junto a la fuente. Su risa se atoró en la garganta. Raúl no aminoró, no parpadeó, ni siquiera reconoció al chico. Solo siguió caminando. Y ese silencio, lo dijo todo. Por primera vez desde que esto comenzó, Carlos pareció pequeño. No asustado, no castigado, solo, visto. Y Mateo, aún no había entrado al edificio. Pero el mundo ya había comenzado a cambiar a su alrededor. Al día siguiente, la secundaria San Lorenzo parecía igual. Las mismas taquillas abolladas, la misma máquina expendedora rota cerca de la escalera oeste, el mismo olor a pizza medio cocida del comedor que de alguna manera se filtraba a todos los pasillos. Pero algo había cambiado. Cuando Mateo Sánchez cruzó las puertas principales, nadie chocó su hombro. Nadie susurró detrás de manos ahuecadas. Nadie intentó probar su silencio. No caminó más rápido, no actuó diferente, sudadera aún medio cerrada, cuaderno aún bajo el brazo como siempre. Pero ahora, cuando pasaba por el pasillo, el espacio se abría sin que lo pidiera. Como si el aire tuviera memoria. Carlos Pérez no estaba en el salón matutino, ni en la segunda hora. Para el almuerzo, los susurros habían tomado forma. La mamá de Carlos lo sacó. Dijo que necesitaba un descanso mental o algo. Más bien un descanso de ego. No, solo no quería problemas. Mateo se sentó en su lugar habitual cerca del fondo del comedor, la mesa al borde que nadie reclamaba, la que estaba cerca del letrero de salida parpadeante. No desempacó su comida de inmediato. Solo se sentó, codos en la mesa, dedos trazando los bordes de su cuaderno. Las páginas tenían daños por agua. Algunas estaban rasgadas. El lomo se había partido ligeramente en la base. No le importaba. Todavía era suyo. Entonces, un golpe suave. Leo Vargas se deslizó en el asiento frente a él. Sin gran anuncio, sin intentar hacer contacto visual. Solo abrió su bandeja, desempacó su bocadillo y sacó algo de su mochila. Un cuaderno de dibujo nuevo. Sin abrir, cubierta negra suave. Lo dejó en la mesa entre ellos. Mateo parpadeó. ¿Qué es esto? Leo se encogió de hombros. Pensé que querrías uno limpio. Mateo lo miró, realmente lo miró. Por primera vez. Luego asintió. Gracias. Leo no sonrió, solo asintió de vuelta. Y por primera vez en semanas, Mateo no sintió que estaba comiendo en otra dimensión. Todavía se sentaba en la misma esquina. Todavía apenas hablaba. Pero ahora, no estaba solo. No realmente. El apartamento estaba silencioso esa noche. La cena había sido sencilla, arroz, verduras, pollo al horno, pero Mateo apenas tocó su plato. Se sentó en la mesa de la cocina mucho después de que los platos estuvieran lavados, lápiz en mano, página en blanco mirándolo de vuelta. Raúl entró desde el garaje, limpiando grasa de sus manos con una toalla. No habló al principio, solo tomó una botella de agua y se apoyó en la encimera, observando el lápiz de su hijo flotar, pero nunca aterrizar. Mateo no levantó la vista. ¿Puedo preguntarte algo? Raúl asintió. Siempre. Mateo dudó. Luego, ¿cómo te mantienes fuerte sin ser aterrador? Raúl exhaló lentamente. Se sentó frente a él. Que te teman es fácil, dijo. Alzas la voz, das un golpe, usas una mirada que nadie cuestiona. Eso es rápido, ruidoso. Golpeó un nudillo suavemente en la mesa. Pero el respeto, continuó, eso toma más tiempo. Lo ganas con presencia, con cómo te comportas cuando nadie aplaude. Y cuando se queda, se queda. Mateo lo miró entonces. No contraataqué, murmuró. No te rendiste, respondió Raúl. No explotaste, dejaste que ellos mostraran quiénes son. Y al final, todos lo vieron. Silencio otra vez, pero más suave esta vez. Mateo bajó los ojos a la página en blanco. Su lápiz finalmente tocó el papel. No dijo qué estaba dibujando. No necesitaba hacerlo. Mandíbula fuerte, hombros firmes, ojos que no gritaban, pero tampoco parpadeaban. No el hombre del que la gente susurraba. Solo el hombre que apareció cuando importaba. Por primera vez, Mateo dibujó a su padre. No feroz, no temido, solo calmado, silencioso, sólido. El lunes llegó como siempre lo hacía. Mateo cruzó las puertas de la escuela de la misma manera que cada mañana, sudadera puesta, cuaderno bien sujeto bajo el brazo, ojos al frente. El pasillo no se abrió para él. No necesitaba hacerlo. La gente miraba, no por lástima, no por miedo, solo, conciencia. Lo veían ahora, y cuando Carlos reapareció, rostro más callado, pasos más pequeños, le dio a Mateo un breve asentimiento al pasar. Mateo no sonrió, pero tampoco se inmutó. Siguió caminando, y mientras sus pasos resonaban por el pasillo, un pensamiento se asentó claro en su mente. No necesitas gritar para ser recordado. Solo mantén tu posición el tiempo suficiente para ser visto.